Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí estamos otra vez presentes delante de usted. El evangelismo es una actividad muy importante de la cual depende la iglesia, en este caso nuestra iglesia. Debemos de poner en práctica lo que estamos aprendiendo día con día. En estos días de confinamiento es necesario que trabajemos de adentro para afuera, trabajemos de nuestras familias hacia nuestras amistades. Si es la voluntad de Dios, hay que cumplirla. Si Dios nos quisiera en las calles, ya hubiera acabado la pandemia y anduviéramos en las calles, pero no. Debemos de trabajar para nuestras familias, para la esposa, el esposo, el hermano, la hermana, los hijos, los sobrinos, los nietos. Hay mucho trabajo, mucho trabajo. Así que metámosle ganas, porque la obra nos lo está demandando en estos tiempos. Amén. Muy bien, miren la sabiduría de nuestro Creador. Estamos hechos de tres elementos. El primer elemento es el espíritu, el alma y el cuerpo. Así nos creó el Señor. Primera Tesalonicenses 5:23 nos dice que nuestro ser está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Y en Génesis 1:26 y 27 nuestro Creador, fíjese bien, nuestro Creador nos hizo a imagen y semejanzas de Él. Así es. Y en Juan 4:24 nos dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, nos hizo a imagen y semejanza de Él de acuerdo a lo espiritual. Amén. En Génesis 2:7 nos dice la palabra de Dios que el Señor nos formó de la tierra y nos dio aliento de vida. En ese momento, Él nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Así es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Job 3:6. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios de esa manera nos está explicando cómo el Señor trabajó con nosotros antes de que nosotros estuviéramos en la tierra. Después de que terminó su creación, al sexto día, creó al hombre y a la mujer. Y les dio dominio sobre todas las cosas creadas por Él y para Él. Amén. Así es. Entonces, si el Señor nos creó de esta manera, quiere decir que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad para poderlo aceptar a Él. Pero desgraciadamente el ser humano se cree más inteligente que Dios. Y es cuando entra la distorsión de la obra de Dios. Dios hizo su plan de vida, lo hizo perfecto, para que nosotros pudiéramos crecer abundantemente en la tierra, reproducirnos, con la finalidad única de que nos podamos acercar a Él en la tierra. Debemos ser obedientes. Pero de ahí a allá hay mucha gente que no entiende y que no lo va a entender. Porque ya los hemos tratado, los hemos encontrado en las calles, les compartimos y no quieren, les volvemos a compartir y no quieren, se ofenden. Y hasta ahí. Porque la palabra de Dios no es para contender. No, la palabra de Dios es aliento de esperanza de vida eterna para aquella persona que lo acepta de corazón. Si aquella persona tiene cerrado su corazón y uno quiere llegar y darle el plan de salvación y ella o él no lo acepta, uno debe ser respetuoso también de la ignorancia de esa persona. Porque no hay otra cosa, simplemente es ignorancia la palabra de Dios. Dios nos constituyó, nos hizo de una manera en que podamos buscarle en un momento determinado de nuestra vida. A lo mejor esa persona que está negándolo ahorita en este momento, dentro de unos 5 o 10 años, va a cambiar su manera de pensar. Y va a cambiar de acuerdo a lo que usted le diga en ese momento.
Si usted aprovecha ese momento de ignorancia de la persona y puede avanzar cualquier escaloncito más en su ignorancia, Dios se lo va a agradecer. Porque hay muchas gentes que están cerradas totalmente. Y de ese mundo de ignorancia, de ese mundo de rebeldía, de ese mundo de que no quiero saber absolutamente nada, de ahí vengo yo. Por eso le hablo y por eso cuando yo me encuentro estas gentes en las calles, yo las entiendo. La situación por la cual muchas veces tenemos problemas en la vida y creemos echarle la culpa a Dios, cuando las culpas son de uno o de nuestros propios padres que vienen detrás de nosotros. Nuestros padres, nuestras familias. Recuerden que en la Biblia nos habla de maldiciones por generaciones. Entonces, si Dios nos hizo de una manera en que nosotros podemos buscarle a Él con esa seguridad, porque lo espiritual se entiende con lo espiritual, porque si Dios nos puso dentro de nosotros su espíritu, o el espíritu que se entiende con las cosas espirituales de Dios, cuando llegado el momento llega una persona y nos habla del evangelio y nuestro corazón está puesto para escucharle, cuando ya pasaron esos tiempos de rebeldía, sobre todo cuando uno es joven, cuando cree uno tener la razón, cuando no entendemos que Dios es eterno, cuando Dios tiene una sabiduría infinita y que uno se cree que tiene toda la razón. De ese mundo viene uno, de despreciar todas las cosas de Dios, mas sin embargo Dios es poderoso. Dios es paciente para con cada uno de nosotros. Y aquí estamos sirviéndole al Señor. Ya son 10 años, 11 años ya vamos a cumplir en los caminos de Cristo. Gracias por mi Señor que me alcanzó. Gracias por Él. Estoy dando testimonio de mi crecimiento espiritual. Gracias a Él. Porque uno no es nadie para merecerlo. Nadie absolutamente. No hay uno bueno. El único bueno y 3 veces santos fue nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra. Vino y estuvo aquí. Dios hecho carne. Para muchos es imposible creerlo, pero cuando un creyente cree y tiene poder del Espíritu Santo, lo entiende. Y lo entendemos muy bien quién es Cristo. Primera de Juan 5:7 nos dice la palabra de Dios. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y si la palabra de Dios lo dice, es verdad. No podemos ponernos en la posición de no, pero ¿por qué? No, pero ¿cómo que en 3? No, espérate. Ahí está la palabra de Dios, la Biblia. 66 libros tienes para estudiarlos, aprenderlos, comprenderlos. No se nos dio a nosotros los tiempos, no se nos dio a nosotros la autoridad para ponerla en tela de juicio, la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios la manda, el ser humano la imprime y ahí está. Es para obedecer la palabra de Dios, el carácter personal de Dios está en la Biblia. Por eso nos hizo de 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. Porque lo espiritual se entiende con lo espiritual. Y la Biblia fue hecha de una manera en que usted y yo, por medio del poder del Espíritu Santo, la podamos entender. Amén. Gloria a Dios. Que sea de gran bendición estas palabras y que lleguen al fondo de su corazón y que usted pueda crecer un poquito más. Amén. Gloria a Dios. Que tenga buen día.